en el país. No lo sabemos porque no hay un sistema de notificación eficiente de esto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora, se puede visualizar. Ya. Bueno, vamos a hablar de dos temas importantes. Uno es de toxoplasmosis y el otro es histoplasmosis. Ambas enfermedades que no sabemos la magnitud del problema en el país porque ninguna son sujetas a notificación, por ejemplo, como el dengue, como el COVID, ¿no? Que nosotros a través de una ficha epidemiológica sabemos cuando se notifican en diferentes lugares del país, sabemos la magnitud del problema, sabemos que existe, no tenemos una información real de cómo estemos como país, ¿no? Los temas van a ser tratados los tópicos de la misma manera, ¿no? Para recordar que el toxoplasma es un parásito que en realidad el huésped definitivo son los felinos, llámese gato, llámese pumas, leones, o sea, los felinos son los huéspedes definitivos. En ellos, bueno, en estos seres vivos acontece el ciclo sexual, no liberando el parásito que es en esta forma es el ooquiste, ¿no? Y esto se van a eliminar a través de las heces, convirtiéndose en huéspedes intermediarios las aves, a veces los mamíferos, y en esos mamíferos estamos incluidos nosotros. Entonces, una vez que el ooquiste se desarrolla su ciclo en los mamíferos, estos se liberan en esporozoitos, que son las formas intracelulares obligadas en nosotros, los humanos, ¿no? Y ya van a dos ciclos, ¿no? Un ciclo que es extraintestinal, que son los taquizoitos, que son la forma aguda de cómo se presenta una infección por toxoplasma, y los bradizoitos, que son formas también inmaduras, ¿no? Pero que básicamente son condiciones de reactivación. Entonces nosotros tenemos dos formas de tener la enfermedad, una enfermedad aguda, que generalmente es la primera infección, y una enfermedad crónica por reactivación que se ve en pacientes inmunosuprimidos. Las clínicas son distintas, el manejo también depende de la condición y el estado inmuno del paciente para poder dar el tratamiento. ¿No? Entonces, en caso de pacientes con VIH, en realidad en todos los pacientes que tienen riesgo de alteración de la inmunidad celular, o sea, los que tienen déficit de linfocitos T, como hemos hablado con mi grupo, no todos los pacientes que tienen diagnóstico de infección por VIH, HTLV1, déficit bueno, inmunosupresión por corticoide por más de 15 días, pacientes con linfoma, no tienen riesgo de que estos bradizoitos se reactiven y se vayan a taquizoitos y produzcan reactivación. Y generalmente las lesiones que se van a producir en este tipo de pacientes son lesiones granulomatosas. Lo característico es los granulomas que se producen en la cabeza y que formar abscesos, ¿no? O formas en anemia. Esta es la epidemiología en el mundo. O sea, nosotros como país estamos en cero, no porque no haya casos, sino porque simplemente no hay data, ¿no? Y mientras nosotros no generemos información, no vamos a saber la magnitud de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en Brasil el riesgo es más de 6%, más de 6% en 100, 6 en 100.000, y nosotros estamos cerca de Brasil, probablemente las fronteras estén en riesgo de tener casos en mayor magnitud, pero como les digo, mientras una enfermedad esté silente porque no es sujeta a notificación, no vamos a ver la magnitud del problema y se tienen pocas intervenciones en salud pública si no se tiene información, ¿no? ¿Cómo se transmite esto? Por comer carne poco cocida de animales que albergan los quistes en los tejidos, como por ejemplo la carne de cerdo, la carne de vaca o cordero cuando es poco cocida. Por ejemplo, no se recomienda el consumo de embutidos cuando no son adecuadamente manipulados. No, y también los quistes cuando el gato deja las heces en el medio ambiente. Y otra forma de contagiarse ya más urbano, o sea, nosotros aquí en Lima pudiera ser, bueno, el consumo de carnes, y otros cuando se manipula las heces del gato o muestras ambientales contaminadas, ¿no? Por ejemplo, al cambiar la caja de la arena del gato, por ahí eventualmente una persona que nunca se ha expuesto a toxoplasma puede exponerse a esta enfermedad, ¿no? Entonces de ahí es importante dar educación y consejería a la gestante que no debería tener gatos como mascotas por el riesgo que esto puede ser potencialmente para ella, ¿no? Otra forma
La forma como se puede presentar es la forma congénita, que es la mamá es la que transmite al niño. Mientras más pronto se contagie, mientras más precoz sea el momento del contagio, mayor oportunidad de dejar secuelas en el paciente, ¿no? Y otra forma de contagio que también no es infrecuente y ahora que hay mayores posibilidades de trasplante en el Perú, probablemente lo tengamos que ver, y es a partir de de trasplantes que eventualmente pudiera suceder la presencia de toxoplasmosis. ¿Y eso por qué? Porque si las personas comen alimentos contaminados o se exponen a animales cuando están en condiciones de inmunosupresión, aumentan el riesgo, la posibilidad de exponerse a toxoplasma. Sabemos que en el momento que un paciente recibe inmunosupresión por trasplante, los linfocitos T van a disminuir y eso puede facilitar dos cosas, ¿no? Uno, que no haya la formación de anticuerpos para controlar la enfermedad y el otro, que no haya, que se reactive una enfermedad que uno tiene guardada. Entonces, por ejemplo, este artículo es el reporte de un caso de la fisiopatología de por qué una miocarditis como un evento de novo en un paciente trasplantado. Sus factores de riesgo del paciente eran tener animales en la casa y también haber tenido exposición previa. Entonces, cuando un paciente es trasplantado, parte del estudio serológico que se hace es la exposición o no a este toxoplasma porque da profiláctico si está expuesto previamente, ¿no? Un cuadro clínico que en realidad es importante y que por eso nos obligamos a estudiar toxoplasma es la toxoplasmosis neonatal congénita, que la vía básicamente es trasplacentaria y la clínica en realidad puede ser variada. La mujer que se expone pronto durante el primer trimestre del embarazo puede tener un aborto, pero lo más típico es la tetrada o sintomática de Sabin. ¿En qué consiste esta tetrada? Esto en algún momento ha sido pregunta de un examen de admisión para la especialidad, ¿no? Que el paciente puede tener coloretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales y convulsiones. Lo más frecuente es que con este toxoplasma el paciente tenga hidrocefalia, ¿no? También lo frecuente es que haya calcificaciones intracerebrales. El paciente puede cursar con convulsiones o con coloretinitis, que en un 90% pueden presentar coloretinitis como una patología que se asocia a toxoplasma. Entonces, cuando un paciente tiene coloretinitis, estamos en la obligación de descartar toxoplasmosis como primera posibilidad diagnóstica, ¿no? En un neonato. También la toxoplasmosis se puede presentar en gente inmunocompetente, ¿no? Y lo que aparece ahí básicamente son linfadenopatías, fiebre, cefalea, erupción cutánea, y se hace una biopsia y lo que encontramos ahí o es un granuloma o encontramos al toxoplasma también ahí, ¿no? Que no es frecuente encontrarlo, pero podemos encontrarlo como parte de la respuesta, ¿no? Ahora, en inmunocompetentes también se puede presentar la retinitis por toxoplasma, ¿no? Que constituye la causa más frecuente de coloretinitis en realidad en las personas adultas, ¿no? Cuando uno tiene retinitis, lo que tenemos que descartar es toxoplasmosis y cuando hay eso, puede presentarse en inmunocompetentes, pero en inmunocomprometidos también es una causa de morbilidad importante, incluso de ceguera, ¿no? La coroiditis congénita en realidad suele ser más grave que la adquirida. No, ahí lo que se ofrece en un paciente inmunocompetente que el oftalmólogo le diagnostica cororetinitis es sulfadiacina más pirimetamina, que es una alternativa. En el país no tenemos pirimetamina, sulfadiacina la tenemos como parte del tratamiento que tenemos como país en el tratamiento de malaria, pero cuando hay esos casos, es lo que se recomienda administrar, ¿no? Que vamos a hablar más adelante del tratamiento. Y la toxoplasmosis en inmunocomprometidos, ¿no? O inmunodeprimidos, que en realidad se da en pacientes que tienen alteración de la inmunidad celular, como por ejemplo pacientes con VIH, pacientes con linfoma, pacientes trasplantados, que puede ser una infección de nuevo porque el paciente no tiene anticuerpos de memoria que hagan recordar que tuvo una infección previa, o que se pueden reactivar, que la mayoría fácilmente y es frecuente que se produzca por reactivación. Eso también, y lo pongo en rojo porque eso también ha sido preguntas de examen, ¿no? Lo más característico en la afección del sistema nervioso es la meningoencefalitis, pero la toxoplasmosis es la principal infección oportunista del sistema nervioso en las personas con VIH en estadio SIDA. Incluso cuando les conversaba en mi grupo, ¿no? Nosotros en el país tenemos un protocolo establecido. Un paciente con diagnóstico de VIH que tiene una lesión cerebral, el protocolo es así. Yo le doy trimmetoprim, sulfamethoxazol más clindamicina, que es una alternativa en el tratamiento, y a los 14 días yo tengo que ver mi evolución clínica y el estudio tomográfico.
Si a los 14 días la lesión mejora, eso es toxoplasma y entonces tengo que continuar con el tratamiento y darle por 6 semanas, pero si la lesión a los 14 días no mejora, entonces ahí vienen los problemas, porque entraría el diagnóstico diferencial de tuberculosis y toda la metodología que tenemos que hacer para diagnosticar un proceso expansivo intracraneano en un paciente con VIH. Pero la primera posibilidad de una lesión cerebral en un paciente con VIH es toxoplasma, ¿no? Esto se puede presentar como el paciente puede ingresar confuso a la emergencia, puede tener fiebre, convulsiones, cefalea y a veces déficit motor. Un paciente que ingresa con signo de focalización, con diagnóstico, o una persona joven con diagnóstico reciente de VIH, viene una persona joven con estas lesiones en la cabeza, tenemos que descartar VIH. O si es un paciente que ya tiene diagnóstico de VIH y viene con este cuadro clínico, la primera posibilidad es toxoplasmosis. ¿No? Lo que usualmente se describe, y eso sí tiene que guardarlo en su memoria y no en el celular, es que las lesiones de toxoplasma, lo más frecuente es encontrarlo en el tronco, en los ganglios basales en realidad es lo característico de estas lesiones, ¿no? Son lesiones hipodensas en la reunión córtico medular y que tienen una forma en anillo como se muestra acá, ¿no? Esta es la característica de un paciente que tiene toxoplasmosis cerebral. ¿No? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con clínica, o sea, un déficit motor, un paciente con déficit motor o paciente con convulsiones, con serología IgG positiva para toxoplasma, ¿no? Y una TEN sugerente en realidad hace el diagnóstico presuntivo de toxoplasma, ¿no? A veces, cuando el paciente tiene su CD4 bien bajito, el IgG no va a marcar, entonces eso no me descarta la posibilidad. O sea, un marcador de IgG, que es un marcador de memoria, aumenta la posibilidad cuando está positivo y aumenta en número, con eso hacemos el diagnóstico. Y cuando está negativo no me descarta la posibilidad de que sea toxoplasma, ¿no? La toxoplasmosis aguda, generalmente el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? O sea, una persona que hoy tiene un animal en la casa, que no ha sido desparasitado, se puede exponer. Generalmente el diagnóstico no es pronto. A veces el paciente se expone y tiene un periodo de incubación más o menos de la media de 21 días, pero puede ser hasta un mes y medio de hacer la enfermedad, ¿no? Y generalmente cuando nosotros lo encontramos positivo el IgG, ya hacemos el diagnóstico, ¿no? El IgM, lo ideal es encontrar el IgM, pero el IgM negativo no me hace diagnóstico. Si yo tengo un IgG que está positivo, por ejemplo, hoy las diluciones son 1 en 4, y luego me hago un control a las 3 semanas y las diluciones estas suben a 1,16, 1 en 32, entonces solamente con un marcador de IgG, un aumento, me hace el diagnóstico. Otra forma de hacer diagnóstico que también es un poco costosa, pero en realidad es bastante sensible, es hacer un PCR para buscar toxoplasmosis, ¿no? El diagnóstico. Doctora, disculpe, se apagó su Doctora, micrófono. se ha muteado. Uy, no entiendo por qué. A ver. ¿Pueden ver la imagen? Hola. No, doctora, no se ve. No, Uy. doctora, parece que ha sacado su pantalla también. Pero ahora sí se la escucha. A ver un ratito. Ay, las cosas de la tecnología, que creo que nunca voy a entender. Nada, eso se han salido, ya. A ver un ratito, ya. A ver.
Y ahí pueden ver la imagen. Diagnóstico dice. Veo su pantalla, pero no alguna imagen. No sé si mis otros compañeros podrán ver. Veo que está abierto una carpeta que dice USMP nomás. Ay, a ver un ratito. ¿Y ahí lo pueden ver? Sí, doctora. Ya. Entonces, como le decía, el diagnóstico hoy, en realidad, el estándar hasta el momento es el IgG y el aumento del IgG, ¿no? El IgM, en realidad, cuando está negativo, no excluye el diagnóstico. Y cuando se hacen estudios comparativos de cuál es el estudio más eficiente, las pruebas moleculares resultan ahora tan eficientes como el estudio de IgG. Pero en el momento, si a ustedes les preguntan en este momento cómo hago el diagnóstico de toxoplasma, es con la serología, con el IgG, ¿no? Por la prueba de ELISA o por CLIA, que también es un método diagnóstico, ¿no? Y para diagnosticar toxoplasmosis crónica, en realidad hay que demostrar que el IgG, la presencia del IgG, ¿no? Y también se toman anticuerpos para inmunoglobulina A, que es por una prueba por ELISA que también nos ayuda para hacer el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, que en realidad es la enfermedad, o sea, en dos condiciones esta enfermedad marca, ¿no? Uno, toxoplasmosis congénita y otro, toxoplasmosis en pacientes con VIH, porque los dos tienen compromiso en la vida. En realidad, cuando la toxoplasmosis le da en gente inmunocompetente, con o sin tratamiento, el paciente, el cuadro se resuelve, ¿no? La coloretinitis sí requiere tratamiento, pero en donde sí no voy a ayudar en dar tratamiento es toxoplasmosis congénita cuando lo logro diagnosticar. A veces simplemente lo que atendemos son secuelas, ¿no? Y el otro, el tratamiento que le voy a dar en pacientes con VIH, porque si yo no lo trato, el paciente sí se va a morir, ¿no? Entonces, en toxoplasmosis congénita, el IgG puede pasar de forma pasiva a la madre, entonces no necesariamente, o sea, si a una madre en el embarazo le diagnostican toxoplasmosis y tiene un marcador que va subiendo en el transcurso del embarazo, es alta la probabilidad que este producto se infecte, pero no necesariamente los marcadores van a ser propios del niño, sino simplemente puede ser memoria de la mamá. Entonces ahí que se pide inmunoglobulina A de ELISA e IgM en ELISA para toxoplasma. Con eso yo hago el diagnóstico. Y otro es acudir a las pruebas moleculares que hoy ya las tenemos al alcance, ¿no? En realidad, una de las cosas, dentro de las cosas negativas que nos ha dejado el COVID, hay cosas positivas y una de ellas es los estudios moleculares que ahora están a más alcance en cuanto aquí en el Perú para el desarrollo de esos diagnósticos, ¿no? El tratamiento es con pirimetamina, sulfadiazina, ese es el gol estándar. En el Perú no tenemos pirimetamina, cuando hemos tenido que tratar lo importamos de Chile, ¿no? Cuando tenemos la sulfadiazina sí es parte del tratamiento para malaria, malaria por Vivax, entonces en el país sí hay eso, y cuando tenemos la oportunidad de dar el esquema ideal, se da los dos medicamentos, no ambos inhiben la síntesis de folato, por lo tanto se debe administrar con ácido folínico, ¿no? El tratamiento generalmente es a la forma congénita, a la forma aguda sintomática, en reactivaciones, pero no en pacientes crónicamente infectados sin clínicos. O sea, por ejemplo, viene un paciente y dice, doctora, ¿sabe qué? Me han hecho pruebas en mi trabajo y mi serología para toxoplasma sale positiva. ¿Qué hago? Pero si no tiene síntomas no se trata, ¿no? O sea, yo no trato serología sino clínica del paciente. Entonces, ¿en quién sí voy a tratar? En las formas congénitas, en las formas agudas sintomáticas y en las enfermedades de reactivación, en pacientes con inmunosupresión, o sea, llámese VIH, llámese linfoma, HTLV1, pacientes crónicos usuarios de corticoterapia o pacientes que están con terapia moduladora, ¿no?
Pocas veces en realidad en una persona sana se trata, salvo que haya mucha sintomatología y ahí tiene que tratar cuando hay gran respuesta inflamatoria, pero en realidad no es lo que dicen las guías que tenemos que tratar como un tratamiento de primera línea, ¿no? Ahora, alternativas tenemos la combinación de fármacos como clindamicina, que lo tenemos aquí en el país, la dapsona también es una alternativa de tratamiento, y en gestantes el tratamiento es espiramicina, así sea la literatura que tenemos que tratar, aquí en el país no hay, cada vez que hemos tenido casos así tenemos que importar de España y de Argentina, que son lugares donde a veces podemos conseguir, no que lo que hace la espiramicina es prevenir el paso trasplacentario, o sea, es importante diagnosticarlo temprano el paciente, pero por ejemplo el inconveniente que tenemos es que a las gestantes les hacemos de rutina prueba de VIH en el primer trimestre, en el tercer trimestre, prueba de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, pero las pruebas de toxoplasma no son pruebas de rutina y hasta que no se cambie esa política no vamos a ver la magnitud de toxoplasmosis. En realidad probablemente tengamos más o menos una información con el grado de pacientes que hagan cataratas o hidrocefalias, pero es una información bastante indirecta de la magnitud de toxoplasmosis aquí en el país, ¿no? También el paciente de VIH, cuando le sale lesiones cerebrales, nosotros no notificamos como país, entonces tampoco sabemos la magnitud de eso, ¿no? Pero el protocolo que le digo, tenemos definido en un paciente con un proceso expansivo intracraniano en un paciente con VIH. Yo primero tengo una lesión cerebral, lo primero que hago es dar tratamiento para toxoplasma. Con estudios por imágenes y clínica a los 14 días, evalúo el cuadro clínico. Si a los 14 días la lesión mejora, bien, bingo, en buena hora, seguimos con el tratamiento y aquí se da el tratamiento con trimetoprim sulfamethoxazol más clindamicina, que es lo que tenemos en el país. Pirimetamina, por más que se ha intentado que el ministerio lo adquiera, no lo tenemos como parte del tratamiento. Entonces, eso es lo que damos en el país, eso es lo que dan algunas otras guías, recomiendan como un tratamiento secundario, pero es lo que utilizamos y en realidad con buena respuesta. Y si a los 15 días va bien, bien, pues completamos el mes y medio de tratamiento. Pero si no va bien, ahí nos queda la agudeza clínica de ir a la segunda línea, que es tratamiento para tuberculosis, y ya ir haciendo un estudio de resonancia, porque si no responde al tratamiento para tuberculosis, que la respuesta es mucho más lenta, probablemente pudiera ser una neoplasia o un criptococoma, ¿no? Que también pueden producir procesos expansivos intracranianos, pero no entran como el primer diagnóstico diferencial. O sea, viene la emergencia un paciente con VIH que tiene déficit motor y una lesión en la cabeza, el tratamiento es para toxoplasma ojo cerrado. No, ya si el paciente no responde a los 15 días, que ya le toca ahí ingresar al infectólogo a evaluar al paciente, entonces ahí ya se da otras opciones de tratamiento. Ahora, vamos a hablar de una enfermedad que hoy trataba con el grupo de alumnos en la práctica, una enfermedad que también es de impacto. Miren, nosotros como país tenemos que tener en cuenta que, que por ejemplo, hace como un año se hablaba que no teníamos Suria, entonces el gobierno impulsó que se utilizaran el guano de las islas, y entonces ese cambio, por ejemplo, esa política que se dijo, bueno, ya no tenemos Suria, hay que tomar esa alternativa, eso puede llegar que en el país, así una política que no puede importar, puede impactar en la salud pública del país. ¿Por qué? Porque en las heces de las aves está el toxoplasma, entonces que no nos asuste que empecemos a tener más casos de toxoplasma. El problema es como no es una enfermedad sujeta a notificación, no vamos a saber la magnitud del problema, ¿no? Entonces, el toxoplasma es un hongo dismórfico, así tiene una forma así de levadura, ¿no? Las esporas son fagocitadas por el macrófago pulmonar y en realidad el hongo puede causar básicamente granulomas, ¿no? Y puede producir lesiones necróticas que pueden hacer cavitaciones en el pulmón y comportarse en forma indistinta como una TB, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos el toxoplasma? Está extendido en todo el mundo excepto en la Antártida. O sea, donde hay frío ahí no hay toxoplasma, no hay histoplasma, ¿no? Principalmente regiones tropicales con mayor frecuencia en Valle de los Ríos y regiones orientales de América del Norte y de América del Sur. Nosotros, nuestra selva es un lugar de riesgo, sobre todo la selva central, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede con este hongo? Se acumula en el suelo húmedo y en los excrementos que se hallan en las cercanías de los nidos de las aves, de los gallineros, de las cuevas, y se encuentran también en las cuevas donde hay murciélagos, ¿no? Y por ejemplo, en Diego María, la cueva de lechuzas es el lugar de alto riesgo, entonces si un paciente se ha ido de paseo por ahí y tiene dificultad respiratoria, tenemos que tenerlo dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? La infección se acumula por vía respiratoria a través de inhalación de las esporas
y no hay transmisión humana, pero sí recomiendan cuando vamos a manipular a un paciente así utilizar N95. En el Perú, en realidad se ha reportado en la zona de Alto Guayaga, que comprende todas las provincias de Huánuco, de San Martín, sobre todo en Leoncio Prado, ¿no? Y en un lugar, o sea, en donde, así específicamente la cueva de las lechuzas, pero hoy, les digo, con ese cambio que ha habido en la agricultura, pudiéramos tener más regiones del país con este compromiso, ¿no? Entonces, este es cuadrito de una guía de la Sociedad Americana de la Sociedad Americana de Tórax, ¿no? Y ellos dicen, hay factores de riesgo epidemiológicos, factores de riesgo propio del huésped y factores patógenos. Pero el principal factor más importante es vivir o viajar a una zona endémica para el hongo. O sea, si yo, por ejemplo, vivo en Lima y nunca he viajado a esas cuevas, yo no van a pensar en mí en histoplasma, ¿no? Pero quienes tienen riesgo, vivir en una zona endémica, vivir en Puerto Rico, en el Caribe, vivir en América del Sur, o sea, nosotros, pero en la zona tropical, o sea, en la zona de la selva, ¿no? En el sudeste asiático, en Oceanía, en personas que se exponen al guano de las aves, y ya les digo, esa política que ha establecido el gobierno en algunos meses pudiera exponernos a que haya más casos en diferentes regiones, así que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, sobre todo ustedes que en un par de años van a hacer serum, ¿no? También la exposición a aerosoles, ¿no? Del suelo, ¿no? Cuando se expone a construcciones también, ¿no? Cuando se ponen a hacer deporte así, acampar, ¿no? Y en las zonas donde hay ventarrones pudieran eventualmente, y hay la presencia del hongo, eventualmente es un factor de riesgo epidemiológico para desarrollar la enfermedad, ¿no? Y los factores del huésped, pacientes con VIH, pacientes que inhiben, que reciben terapia biológica, no con factor necrosis tumoral alfa, pacientes que han sido trasplantados, pacientes que han sido trasplantados de médula, órganos sólidos, de médula ósea, edades extremas de la vida, menos de 2 años y más de 50 años, y pacientes que tienen alteración de la difusión de inmunidad celular. Y bueno, otro factor importante es el sitio, la cantidad de hongo que se expone la persona. O sea, por ejemplo, mis defensas están normales y yo me voy a la cueva de lechuzas, así mis defensas están ok, también me puedo exponer, ¿no? Y desarrollar la enfermedad dependiendo cuánto hongo recibo por la vía respiratoria, ¿no? Entonces, la fisiopatogenia más o menos es así, ¿no? Tenemos un paciente que se expone por el medio ambiente, por su trabajo, porque se fue a una zona de riesgo, ¿no? Vienen las esporas, ingresan a los cilios y el cuerpo va a tratar de controlarlo, ¿no? Se produce la fagocitosis y en realidad trata de controlar el proceso y por eso hay personas que se exponen al histoplasma y quedan como una lesión leve y hay otras personas que tienen sus defensas disminuidas y pueden en ese momento controlar y con el paso de los años si sus defensas disminuyen, empiezan a tener condiciones de riesgo de reactivación, ¿no? O sea, tenemos una primera respuesta que está dado por el macrófago, que está dado por las condiciones citolíticas propias del hongo, o sea, propio del sistema inmune que hace que el hongo se controle, ¿no? Aquí participan una serie de interleuquinas y eso es nuestra primera respuesta. Y si mis defensas están ok, simplemente el hongo va a quedarse guardadito ahí y mis CD4, mis linfocitos T y mis linfocitos B van a tener controlado al hongo. Pero en algún momento si mis defensas se alteran porque me dio VIH, porque recibo terapia biológica, porque recibo corticoterapia o me dio linfoma, ya fue, ese histoplasma se puede activar. Por eso es importante, y ahora en la mañana conversábamos sobre los datos, cómo tomamos en la historia. Ese dato epidemiológico es importantísimo. O sea, no hay histoplasma si el paciente no ha estado en una zona de riesgo, ¿no? Ahora, ¿cómo se presenta la clínica histoplasmosis pulmonar aguda? Más o menos el 10% de personas desarrollan después de una exposición a este histoplasma. No pueden hacer una fase sintomática donde puede haber fiebre, tos seca, dolor retroesternal, dolor torácico. No, la mayoría de pacientes son tratados como neumonía querida en la comunidad, pero cuando no responden al tratamiento hay que pensar en histoplasma. Y ahí vamos a la retrospectiva, ¿no? Hay que preguntarle al paciente si estuvo en una zona de riesgo. Hay que preguntarle a qué se dedica, si es agricultor tiene mayor probabilidad. Si, por ejemplo, se dedica o trabaja en un lugar donde manipulan aves, tiene mayor riesgo de exposición a histoplasma, ¿no? La radiografía puede haber infiltrados, parchados, bilaterales, difusos con linfadenopatía irial y mediastínica, ¿no? Y el diagnóstico requiere de una alta sospecha, sobre todo en una paciente que está en una zona de riesgo y no responde al tratamiento convencional que se hace para una neumonía, o sea, la terapia antimicrobiana convencional que se da para neumonía.
También la pericarditis es una condición que puede presentarse histoplasmosis aguda, ¿no? Que es una complicación importante del paciente, aún sea inmunocompetente. Hay dolor torácico, disnea, agrandamiento de los ganglios linfáticos. Aquí ven la imagen torácica está aumentada, ¿no? Y generalmente esta gran respuesta en una condición aguda es por condiciones de hipersensibilidad. O sea, si la persona pues le tocó, ¿no? Le tocó, tiene una gran, o sea, tiene su organismo una gran capacidad de respuesta y esa hipersensibilidad hace que el paciente haga este trastorno severo cardíaco, ¿no? Ahora, histoplasmosis pulmonar subaguda generalmente consiste en alteraciones respiratorias y constitucionales que duran mucho más tiempo, más de un mes, a lo largo de varios meses y que, bueno, esto se debe a esta subaguda cuando una persona se ha expuesto a inóculo en poca cantidad, ¿no? Y que la enfermedad se comporta así, ¿no? En forma, da síntomas, pero con no mucha respuesta, ¿no? Aquí pueden haber lesiones focales, mediastínicas y pueden haber. Y la histoplasmosis cavitaria, este es un hueco, ustedes ven aquí el pulmón tiene un hueco y dice, ah, ven una cavidad, la primera posibilidad que empieza tuberculosis, ¿sabe? Pero si viene de la selva, debe entrar entre el diagnóstico diferencial de histoplasmosis, la histoplasmosis pulmonar crónica, ¿no? Los síntomas son tos, fiebre, pérdida de peso, sudor nocturno, dificultad, en nada diferencia la TB. Pero nosotros, que ya hemos pasado el curso de infectología, tenemos que ser acuciosos en ir al dato epidemiológico, que es lo que ustedes no deben olvidar después de haber rotado en la cátedra de infectología, ¿no? Entonces, a veces le dan tratamiento antituberculoso empírico y no responde y recién pues se va a pensar, y no puede ser histoplasma, y entonces ahí van a preguntarle al paciente, señora, ¿usted qué se dedica? Señora, ¿usted viaja a la selva como el paciente que presentamos en la mañana, ¿no? Que se murió porque un interno, un residente y un médico no preguntaron dónde había estado el último año el paciente, ¿no? Entonces hay una histoplasmosis cavitaria crónica, ¿no? En realidad los primeros infiltrados son como parches, hay una evolución a consolidación extensa, ¿no? Con lesiones translúcidas, y esto progresa a lesiones así cavitarias, ¿no? Que es lo que se ve en una histoplasmosis cavitaria crónica. Y también la histoplasmosis se puede presentar como un nódulo pulmonar, que a veces si este nódulo se va a alinear y dice, ay, es cáncer de pulmón, y no, uno va al dato epidemiológico y es un paciente que tiene histoplasma, o sea, no le preguntaron, lo mandaron al INEM porque encontraron una lesión y finalmente le hacen la biopsia y encuentran histoplasma, ¿no? Que también se puede presentar el histoplasma como un nódulo y ahí, por ejemplo, no requiere tratamiento, solamente observación, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro, en el mediastino, el histoplasma puede tener compromiso así. Puede tener adenitis mediastinal, o sea, ganglios en el mediastino, puede tener granulomas en el mediastino, o puede ser tan piña el paciente que le da fibrosis mediastínica, que es una de las complicaciones mayores que puede tener un paciente que hace histoplasma en el mediastino, ¿no? Entonces son tres las formas clínicas que puede presentarse en histoplasma, ¿no? Adenitis mediastinal, granuloma y fibrosis mediastínica. Entonces, va a depender de que el cuadro clínico va a depender de la edad en el momento que se presenta el cuadro, ¿no? Va a depender de, a veces, la adenitis mediastinal es una complicación temprana, ¿no? El granuloma mediastinal tiene una complicación más o menos tardía y la fibrosis mediastínica es una enfermedad que no se diagnosticó a tiempo y a los años hacen este desarrollo de esta fibrosis y en realidad complica mucho la vida del paciente porque desarrollan hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, en la adenitis mediastinal el paciente tiene granulomas, en la granuloma mediastinal hay granuloma con necrosis, ¿no? Y en la fibrosis en realidad todo el tejido está inflamado, ¿no? Sin granuloma. Esta es una foto, bueno, yo le voy a dejar la exposición para que ustedes puedan ver, ¿no? Aquí se ve la adenitis mediastinal, o sea, un ganglio chiquitito, ¿no? Que recién se está presentando el cuadro, ¿no? Este es un paciente que ya tiene un granuloma mediastinal, ¿no? Y este de aquí es un paciente que ya tiene todo el mediastino fibrosado por el que no hubo un diagnóstico a tiempo de la enfermedad ni un manejo oportuno, ¿no? Ahora, hay un cuadro que también es importante que nosotros sepamos que es la histoplasmosis diseminada progresiva, que se ve básicamente en pacientes inmunocomprometidos, está asociado al VIH, pero ya mi grupo de todo el hospital, los que rotaron con el Hospital Santa Rosa saben que cuando nosotros hablamos de compromiso y inmunidad celular, son varias entidades que nosotros tenemos que tener en cuenta porque se presentan cuadros clínicos similares al VIH sin ser VIH. Entonces, cuando yo tengo una histoplasmosis diseminada, lo puedo tener en pacientes con VIH, en pacientes con HTLV1, en pacientes con terapia inmunosupresora por corticoide, en pacientes con terapia biológica que lo están utilizando varias especialidades, no solamente oncología, en pacientes con linfoma, que también pueden presentarse histoplasmosis progresiva diseminada. El cuadro más o menos es de 2 a 4 semanas, hay fiebre, fatiga, pérdida de peso, hay diarreas porque el compromiso no solamente es pulmonar, sino puede ser intestinal también,
linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, ¿no? Que también el paciente extrapulmonarmente o fuera del intestino también puede presentar lesiones cutáneas, y cuando hay lesiones cutáneas sí o sí tenemos que descartar VIH. El resto de inmunocompromisos no dan lesiones cutáneas, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que hace un compromiso intersticial bilateral, no hay consolidación en ambas bases, y le hacen una colonoscopia, y en la colonoscopia también encuentran una lesión ulcerada, ¿no? ¿Qué es lo que hemos tenido en el paciente? Un paciente que finalmente falleció porque la mortalidad es alta, puede llegar hasta un 80% de los casos cuando el diagnóstico no es oportuno. Y hay un cuadro, ¿no?, que se llama síndrome de linfiohistocitosis hemafagocítica, que es un síndrome de reactivación, ¿no?, que se caracteriza porque hay disfunción hepática, encefalopatía, pancitopenia, y el paciente puede ir a una coagulación intravascular diseminada y shock séptico. Y eso es lo que tuvimos en la presentación del caso de hoy en la mañana, un paciente que había llegado al hospital, se le había iniciado terapia antirretroviral, aparentemente con un diagnóstico no suficiente, o no se hizo el despistaje de histoplasma, que por ejemplo se recomienda en las zonas de trópicos hacer ese despistaje. O sea, todos los pacientes que aquí en el Perú que empiezan en la selva terapia antirretroviral o que vienen de la selva deberían tener un tamizaje para descartar histoplasma. Nosotros aquí en Lima solamente hacemos tamizaje de TB, tamizaje para CMV, pero teniendo en consideración esta patología que es importante, que marca la vida y que puede comprometer la vida del paciente, sí debería hacerse una serología, como se está planteando, por ejemplo, en los países de Centroamérica, ¿no? Están desarrollando una prueba rápida, ¿no?, para el tamizaje pronto de histoplasma, para dar profilaxis si el paciente lo requiere y tratamiento si el paciente lo amerita, ¿no? La histoplasmosis en el sistema nervioso central, en realidad, la infección ocurre en un 5 a 10% de los pacientes que diseminan, ¿no? Generalmente lo más frecuente es el compromiso pulmonar gastrointestinal, pero en el sistema nervioso también es una condición que puede afectar al paciente, y entra en el diagnóstico diferencial, ¿no? Ahí hay cefalea, confusión, alteración de la conducta, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo generalmente lo que encontramos es linfocitosis, ¿no? Y a veces, cuando se hace la resonancia, podemos encontrar lesiones en masa focal, que entraría dentro del diagnóstico diferencial de procesos hepáticos intracranianos del paciente, ¿no? Esta es el resumen de las formas aguda, subaguda, crónica y enfermedad diseminada que se ven en los pacientes. Ese slide se lo voy a dar para que puedan, ya, no quieren ver todo ese slide, este es el resumen de todos los cuadros clínicos, cómo se presentan y cuál es el manejo que se debería hacer, ¿no? Este es un paciente con histoplasmosis y VIH en Latinoamérica. ¿Y por qué les digo la diferenciación en esto? Porque generalmente los pacientes aquí en Latinoamérica, los pacientes con VIH llegan con diagnósticos tardíos, que no se ven en otras regiones, ¿no? Entonces puede llegar un paciente así con gran compromiso, ¿no? Bueno, en la época de hoy de la viruela, nosotros hemos visto pacientes con estas lesiones así ulceradas en viruela cuando el paciente no tenía diagnóstico, cuando no tenía tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, el histoplasma es una enfermedad que compromete básicamente pulmonar, le puede dar a cualquier inmunocompetente. En un inmunocomprometido va más allá del pulmón, puede haber un compromiso sistémico, y cuando hay un compromiso cutáneo siempre tenemos que descartar VIH, ¿no? Ya le digo, el problema es que tenemos aquí en Latinoamérica es que para el 2025, como una política de la OMS, plantea que todos los países tengan acceso a servicios de pruebas de histoplasma, pruebas de antígeno o reacción en cadena polimerasa para poder tener el diagnóstico oportuno, y también haber disponibilidad de itraconazol, que es el tratamiento que se da, no cuando la patología es crónica, o formas lipídicas, porque nosotros tenemos el anfotericina y oxicolato, que al paciente podemos producir falla renal y sobre todo hipocalemia, porque es un medicamento que, si bien es cierto, es bien barato, comparado con la anfotericina liposomal, es bien tóxico también, ¿no? Las pruebas, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En realidad lo que se recomienda son las pruebas de antígeno, ¿no?, que son las pruebas más sensibles, ¿no? Las pruebas moleculares que llegan a una sensibilidad de más o menos hasta un 90%. No, la prueba serológica en realidad es el ensayo de complemento, nos sirve no solo para diagnóstico, sino para seguimiento de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces yo empiezo con 1/32 y a los 15 días tengo que hacer un nuevo control, y este valor tiene que estar en disminución, porque eso nos habla que hay respuesta a tratamiento. Las pruebas moleculares son las que vienen para el futuro. En realidad mínimo aspiramos a que las pruebas antigénicas por lo menos se desarrollen, porque las pruebas moleculares son mucho más costosas su implementación, ¿no? En cuanto al manejo, no todo histoplasma se trata. Cuando la histoplasmosis es aguda y las lesiones son menos de un mes, no se tratan, solamente se observan, ¿no? Y cuando las lesiones ya duran más de 4 semanas y la lesión es aguda, o sea, tiene un compromiso inicial o tiene tos el paciente, el tratamiento se da con itraconazol de 6 a 12 meses, ¿no? Y 6 a 12 semanas.
¿no? Y bueno, cuando hay un compromiso pulmonar moderado a severo, el tratamiento es con anfotericin liposomal 2 semanas, de 1 a 2 semanas, y luego pasamos a itraconazol por 12 semanas, o sea, unos 4 meses, y corticoide cuando la lesión es moderada a severa. Cuando hay una isoplasmosis cavitaria, en realidad pulmonar crónica se da con itraconazol por lo menos unos 12 meses, y cuando es en el sistema nervioso central se da anfotericin liposomal. No, que sea por 4 o 6 semanas, y si el paciente tolera bien, lo podemos pasar a itraconazol por lo menos 1 año. En cuanto a la forma progresiva diseminada, se da cuando la lesión, o sea, esta progresión es en pequeño o los síntomas son moderados, el tratamiento es con itraconazol hasta por lo menos 1 año, y en la forma severa sí se da anfotericin liposomal 1 a 2 semanas, seguido por itraconazol por lo menos 1 año. Y la linfadenitis mediastinal, en realidad, si los síntomas son menores de 4 semanas, no se da tratamiento, pero si los síntomas persisten, sí hay que darle tratamiento, pero el paciente requiere seguimiento. No es que, mira, ¿sabes qué? Tu histoplasma tienes un granuloma ahí, tienes un ganglio ahí, hay que observarlo, no. Porque tenemos que hacerle seguimiento, porque si esto va a granuloma, sí tendríamos que darle tratamiento, ¿no? Cuando el paciente es sintomático, y cuando no tiene síntomas simplemente nos toca observarlo. Y la mediastinitis, fibrosis mediastinal, es cuando ya el paciente llega tarde en el diagnóstico, el tratamiento antifúngico no está recomendado, y solamente es manejar la secuela, ¿no? Y bronquiolitis, que se puede dar por histoplasma, en realidad no se trata, y los nódulos pulmonares tampoco se trata. Entonces, en la precisión diagnóstica de histoplasmosis en realidad ha mejorado mucho. Estamos oyendo pruebas antigénicas rápidas. Ojalá que en un momento tengamos en el país. Hoy lo que hacemos es sacar la prueba y mandar al INS, y a veces el INS se demora 1 mes, y nosotros ya terminó el tratamiento de primera línea y recién tenemos el resultado, ¿no? El cultivo sigue siendo la prueba estándar, ¿no? Se prefiere el anfotericin liposomal al desoxicolato, y el itraconazol, dentro de todos los azoles, es el tratamiento de elección cuando yo tengo formas moderadas o para tratamiento de mantenimiento, ¿no? Bueno, ahí está la bibliografía, y no sé si tienen alguna pregunta, aunque ya creo que estoy ocupando el horario de otro profesor. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ya, entonces cualquier cosa, ustedes tienen mi correo es cbiminchumo, @ucmp, y allí me pueden hacer cualquier consulta, ¿no? Les voy a dejar la data para que ustedes la revisen, ¿no? Y bueno, es importante que empecemos esta enfermedad porque somos un país tropical, donde el tránsito de Lima a la selva es pronto, y le digo, hoy es probable que empecemos a ver más casos de histoplasma, ¿no? Bueno, y la toxoplasmosis es una enfermedad que nosotros es olvidada, que no sabemos aún el impacto en los neonatos de esto, y mientras no nos preocupemos, mientras no haya condiciones de notificación de enfermedades, en realidad nunca vamos a saber la magnitud del problema, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola. Disculpe, doctora, creo que no, bueno, no, sí, creo que no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias por la clase. Ok, gracias chicos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.